¿verdad? Porque mucha gente puede ver a Dios como agua fiesta. Dios no quiere que haga esto, Dios no quiere que haga lo otro. Y no sabes que detrás de esos mandamientos es el corazón de un padre que quiere protegernos, de un padre que quiere guardarnos del mal, que dice: no hagas esto porque conozco lo que es bueno para ti. Y así es el corazón de Dios. Lucas capítulo 1, vamos a empezar hoy en capítulo 1, verso 5. Vamos a iniciar en oración. Señor Dios, te damos gracias por esta tarde y por la bendición que tenemos de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para buscar tu rostro, buscar en tu palabra, Señor, tu guía, tu dirección, que tu Espíritu, Padre, nos instruye y que no solamente sea información, sino que tu información nos haga una transformación en nuestras vidas, Dios. Queremos conocer tu verdad y queremos saber cómo aplicarla, Señor, sabiamente a nuestras vidas. Así que dependemos de ti, Señor. Reconocemos que sin tu Espíritu, Señor, no podemos entender ni poner en práctica tu palabra. Así que ayúdanos, Dios. Somos tus hijos, Señor, somos tu pueblo y aquí estamos reunidos para escuchar tu voz, con la expectativa de escuchar tu voz, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judía, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Ya pusimos Nueva Biblia de las Américas. Sí, ahí está, muy bien. Entonces aquí estamos viendo que Lucas, como dijo en la introducción, que él había estudiado diligentemente para dar a conocer desde el principio lo que había sucedido. Entonces aquí Lucas nos da algo que desde el principio, donde Mateo empezó desde el principio nacimiento de Jesús, Lucas empieza desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el que fue el que anunció a todo el pueblo que Jesucristo, que el Señor, que el Mesías iba a llegar. Viendo Jesús, Juan el Bautista es el que lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces Lucas, queriendo darnos desde el principio del evangelio, de la vida de Jesucristo, aún nos da a conocer que la vida de Jesús y la vida de Juan el Bautista, su heraldo, fue profetizado por parte del ángel y fue cumplido así. O sea, cuando él profetizó cuándo iba a nacer, también profetizó que iba a nacer niño y profetizó sobre qué ministerio iba a tener Juan el Bautista. Entonces aquí vemos algo que Lucas también graba para nosotros, una idea de entender cuándo sucedió esto. Dice: en los días de Herodes. Aquí nosotros entendemos cuando dice Herodes, rey de Judía, es una referencia a Herodes el Grande. No es el mismo Herodes que Jesús estuvo hablando, o bueno, que Jesús padeció de enfrente de él. Eso es Herodes el tetrarca, que es hijo de Herodes el Grande. Y nosotros sabemos por la historia que Herodes el Grande sirvió alrededor del 37 años antes de Cristo como rey de Judía. Fue pronunciado rey de Judea en 40 antes de Cristo, en el año 40 antes de Cristo por los romanos, pero realmente tomó control de Judea, de la región, en el año 37. Ese era el Herodes. Cuando los magos fueron a encontrar a Jesús, fueron guiados por la estrella, ellos hablaron con él. Este es el mismo Herodes que mandó a que mataran a todos los niños menos de 2 años alrededor de Belén. Este es el Herodes. Este es el hombre que Lucas está diciendo durante su vida esto aconteció. Entonces sabemos que él empezó a reinar en el año 37 antes de Cristo y murió en el año 4 antes de Cristo.
Ahora, nosotros sabemos que Cristo nació cuando Él aún estaba vivo. Entonces, por eso cuando vemos el año cero, no fue realmente el año que Cristo nació. Ahí los historiadores lo más o menos adivinaron cuándo iba a ser, pero realmente Cristo nació antes del año 4, ¿sí? Alrededor del año 5 tal vez, o el año 6 antes de Acto Domino, lo que conocemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Herodes mandó a que mataran a todos los niños de 2 años para abajo, él estaba diciendo, pues podía haber tenido esta edad el niño cuando llegaron los magos. Porque cuando llegaron los magos, dice que adoraron al niño, no dice que adoraron al bebé. ¿Por qué? Pues que ya creemos que ha de haber tenido un tiempo, ya no era infante cuando ellos llegaron a encontrarlo. Pero bueno, llegando a la historia, Lucas nos está dando fechas para saber que esto no es un cuento de hadas, esto no es algo, un invento, esto es algo histórico. Y esto sucedió en los días de este hombre. Y recordando cómo fue este hombre, un hombre que era realmente un tirano, un hombre que ordenó a su esposa y algunas veces sus hijos matar simplemente por celos, que su hijo iba a ser más esto que otro, más alto que él, más guapo que él, mejor rey con él, y mandó matar. Dice que era más sano ser puerco de Herodes que ser hijo de Herodes. Era un dicho que decían ellos. O sea, porque según él trataba de guardar la religión judía, entonces no comía puerco. Entonces decía, es más sano, puede estar más a salvo siendo un puerco de Herodes que siendo un hijo de ellos o hijo de él, ¿verdad? Era el dicho que decían. Entonces, en los días de Herodes, rey de Judía, aquí vemos el contraste, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. Y luego dice algo en verso 6, ambos, él y su esposa, eran justos delante de Dios. Tenemos un contraste al principio, un rey tirano, un rey desobediente a Dios, un homicidio, contraste con un hombre piadoso que buscaba hacer la voluntad de Dios. Dicen que Herodes tenía 9 o 10 esposas. Y aquí vemos a Zacarías, sacerdote llamado Zacarías. El nombre de Zacarías quiere decir Jehová ha recordado. Y había muchos Zacarías que se mencionan en la Biblia porque un nombre con tan bonito significado ahí era un nombre común. Su nombre quiere decir Dios ha recordado. Y era del grupo de Abías. Zacarías como su esposa Elizabeth descendían del tribu de Leví, específicamente de la familia de Aarón, y era la familia de sacerdotes. Los levitas era el pueblo que Dios escogió, el tribu que Dios escogió para servirle. Algunos cantaban, otros guardaban en la puerta, otros servían dentro del templo, otros levantaban el tabernáculo antes cuando hacían ese servicio de mover el tabernáculo en el desierto. Pero específicamente la casa de Aarón, de ahí van a salir los sacerdotes. Y ya para este punto y habían miles y miles de sacerdotes. Algunos estiman que puede haber sido 20 a 40 mil sacerdotes descendientes de Aarón. Y era un privilegio para un sacerdote casarse con una mujer que también fuera de la descendencia de Aarón. Entonces vemos que él, un hombre bendecido. La ley simplemente especificaba que los sacerdotes tenían que casarse con una mujer judía dentro de los tribus, pero tenía que casarse con una virgen. Eran los requisitos. No era requerido que se casaran con una mujer de los hijos de Aarón, pero era un plus, ¿sí? Porque iban a tener eso en común, que descendían de la misma familia. No necesariamente iban a ser primos ni nada de eso, ¿verdad? Pero que ella también era hija de sacerdote. Entonces van a tener eso en común. Era del grupo de Abías. En los días de David dividió todos los hijos de Aarón en 24
grupos para que todos podían turnar y tener su oportunidad para servir. Dice que en estos días los 24 grupos servían por una semana cada año. O sea, se les turnaban, una semana 2 veces al año entraban a servicio, o servían una vez por 2 semanas. O sea, los historiadores dicen que fue una de estas dos cosas: o servían una vez por 2 semanas durante el año, o una semana y cada 6 meses otra semana. Pero así era, imagínense, el sacerdote nomás venir a servir una semana al año y luego regresar a casa. Pero, o sea, lo veían como un privilegio cuando se les tocaba servir, y especialmente lo que les va a tocar en un ratito. Pero mira lo que dice: tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elisabet. El nombre Elisabet quiere decir Dios es mi voto, o Dios es un voto. O sea, eso denotaba que Dios es confianza, podemos confiar en Dios. Es un Dios de promesas, es un Dios que ha hecho pactos con su pueblo, y el nombre Elisabet recordaba al pueblo que Dios es un Dios de pactos. Es importante porque los dos nombres nos dicen algo. Ella, su nombre dice Dios es un Dios de pacto, y Zacarías, Dios se ha recordado. Dios se ha recordado ¿qué? De su pacto. Y vamos a ver que a través de ellos Dios pone en marcha su plan de redención, porque el hijo de ellos, Juan el Bautista, iba a ser el que iba delante de Jesús para preparar el camino, para preparar un pueblo dispuesto. Entonces, mira, nos presenta esta pareja. Dice en verso 6: ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Cuando dicen que eran justos delante de Dios, no está diciendo Dios que eran perfectos. Aun cuando Dios dijo que Job era un hombre perfecto, está diciendo un hombre cabal, íntegro. Y cuando dice esto de Zacarías y esposa Elisabet, que eran justos delante de Dios, intachable, eso es por la cuestión de la fe, porque la justificación, ser declarado justo, es por medio de la fe. Les he dicho cuando estábamos estudiando Romanos, la justificación que es por medio de la fe no fue un invento de Pablo. Si es algo histórico desde el Antiguo Testamento, Dios nos está demostrando que podemos ser justos por la fe. Pero ¿qué es lo que ellos tenían que tener como el objeto de su fe? Los pactos de Dios. Dios hizo un pacto con su pueblo, ha prometido redimirnos. Cada sacrificio, cada cordero, cada buey, cada cosa que ofrecieron sobre el altar era el símbolo que Dios los iba, a través de ese animal, cubrir sus pecados. Pero todo lo hacían con la idea de que un día Dios va a proveer un sacrificio una vez y para siempre, y borrar los pecados, quitar los pecados. Porque ellos sabían que la sangre de bueyes y de corderos no podían borrar el pecado. Era una forma temporal. Por eso tenían cada día que sacrificar animales, y tenían cada año el día de expiación para pedir perdón por sus pecados pasados en el año que había pasado. Pero ellos tenían que hacer eso cada año. Pero ya que una vez que Cristo fue ese cordero sobre la cruz del Calvario, ya no tenemos que ofrecer corderos. Gracias a Dios, no tenemos que venir aquí y sacrificar un cordero cada fin de semana para que Dios nos perdone. Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos el privilegio de saber que Cristo fue el sacrificio aceptado por Dios una vez y para siempre. Entonces ellos vivían justos por la fe. Tenían fe en el pacto de Dios, y esa fe los llevó a obediencia, porque dicen, eran justos delante de Dios y se conducían, ¿qué dice ahí? Intachablemente. Ahora, no son las obras que nos justifica delante de Dios, pero la fe lo que nos justifica. Esa fe que nos justifica nos llevará a obediencia.
Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. Entonces mostramos nuestra fe no solamente al hombre, pero a Dios. Jesús dijo, si me amas, ¿qué dijo? Gracias, obedeces a mis mandamientos. Entonces nosotros sabemos que nuestra obediencia no es para ganar el favor de Dios, pero muestra realmente que creemos en aquel que ha decidido perdonarnos por su Hijo Jesucristo. Entonces continúa, dice que eran justos delante de Dios, se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. El hecho que menciona aquí mandamientos y preceptos nos indica que era gente no solamente interesados a saber las leyes de Dios, sino querían saber los preceptos también, o sea, los principios. ¿Por qué? Y eso es lo que trató cuando Jesús quería aplicar la ley al corazón del pueblo. Él dijo, han escuchado que no deben de matar, ¿verdad? Pero yo les digo, ni siquiera deben de odiar a su hermano. Jesús otra vez dijo, han escuchado que no deben de cometer adulterio, ¿verdad? Yo les digo, tampoco deben de mirar con lujuria. O sea, Cristo va enseñando no solamente el mandamiento, pero el precepto. Y así nosotros debemos de ser como Zacarías y como Elizabeth. Señor, no solamente quiero saber lo que dice tu palabra, como para ponerlo en práctica. No, yo quiero saber qué es lo que está, por qué, ¿verdad? Porque mucha gente puede ver a Dios como agua fiesta. Dios no quiere que haga esto, Dios no quiere que haga lo otro. Y no sabes que detrás de esos mandamientos es el corazón de un padre que quiere protegernos, de un padre que quiere guardarnos del mal, que dice, no hagas esto porque conozco lo que es bueno para ti. Y así es el corazón de Dios. Y ellos buscaban eso. Pero hay algo aquí interesante. Si eran justos delante de Dios, si se conducían intachablemente obedeciendo a Dios, no solamente con la cabeza, pero también con el corazón, ¿por qué dice entonces en el verso 7 no tenían hijos? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. La gente de Israel y la cultura en el Medio Oriente en ese entonces veían, como Dios les había dicho, que los hijos son una bendición. Dios mismo dijo en Deuteronomio 7, cuando conducía a su pueblo a la tierra prometida, que sus mujeres y sus hombres no iban a ser estériles, que iba a bendecirles a ellos y a su ganado. Pero vemos historias como Abraham y Sara, que no tuvieron hijos hasta Abraham tuvo 100 años y su esposa 90. El hijo de Abraham, Isaac, también con su esposa Rebeca esperaron 30 años, creo que era, para tener su hijo. Y luego tenemos la historia de Ana, que tampoco tuvo un hijo hasta que rogó al Señor. Y decimos, ¿pero por qué? Y si ellos están obedeciendo a Dios, están justos delante de Dios, ¿por qué Dios no les dio hijos? Porque la gente deducía de Deuteronomio 7, si tener hijos es una bendición, no tener hijos es una maldición. Y decían, pues han de portarse bien en las calles, pero Dios sabe lo que pasa detrás de las puertas. Entonces Dios ha apartado su favor de ellos, Dios no les ha dado hijos, la maldición está sobre esa casa. Pero Dios dice que eran justos delante de Él. Y vamos a ver muchas veces en este parte del capítulo que vamos a estudiar hoy la palabra delante de Dios, delante de Dios. Entonces dijo, delante de mí ellos son justos, pero no tienen hijos. El motivo, Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. O sea que se iba disminuyendo la posibilidad de tener hijos. Todavía esperando 10 años, esperando 15 años, esperando 20 años. Pueden decir, ay, pues todavía, aún tienes 40 años, aún hay posibilidad. No, ya grande, no, ya de edad avanzada.
Pero dice en verso 8, aquí el pero aconteció. Muchas veces Dios tiene que interrumpir las cosas en nuestras vidas que aquí con un pero. Porque nosotros estamos aferrados de que esto y esto, aquello, y Dios dice, pero Dios. O sea, en esta instancia, en este momento, están sin hijos. Y el pueblo los ve como maldecidos, que habían caído del favor de Dios. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Mira algo interesante. Cuando se le apareció el ángel, dice, mientras Zacarías ejercía su ministerio. Los pasajes anteriores decían que eran justos y intachables. Aquí dice que estaba ejerciendo su ministerio. Entonces no se pusieron a enojar con Dios. Dios no nos ha dado hijos, ya no te voy a servir, ya no te voy a obedecer. Como alguna gente condicionan su favor a Dios o su obediencia a Dios. ¿Cuántos no han dicho, cuántos nosotros no hemos dicho, Señor, si tú haces esto, yo prometo servirte en la iglesia? Señor, si tú me concedes este deseo, yo prometo que voy a hacer esto o aquello. Muchos de nosotros lo hemos hecho. Muchos somos culpables de poner una condición delante de Dios. Pero la palabra nos muestra que Dios es digno de nuestra obediencia, sí o sí. No podemos acondicionar. Y mientras Él está sirviendo, Dios lo visita para darle una palabra. Mientras Él está sirviendo, y la gente puede pensar que ha caído del favor de Dios, pero fue escogido por sorteo. O sea, le tocó a él la bendición de quemar incienso. Con tantos sacerdotes, habían muchos sacerdotes que jamás en la vida les iba a tocar la oportunidad de quemar incienso delante de Dios. Y una vez que les tocaba quemar incienso, no podían hacerlo una segunda vez. Ya no entraban al sorteo. Entonces era un gran honor, porque quemar incienso era representativo de interceder por todo el pueblo en ese horario de oración. Siendo el sacerdote que llevaba el incienso y lo ponía sobre los carbones y encendía eso, que levantaba un humo ahí bien fragante ahí en la presencia del Señor. Y para alguien que no fuera el sumo sacerdote, es lo más cerca que podía llegar al lugar santísimo, porque el sumo sacerdote era el único que podía llegar a la presencia del lugar santísimo, y solamente una vez al año. Y era con una ofrenda, un sacrificio para esparcir sangre sobre el altar. Y era un momento de tanto temor que tenían que amarrar alrededor de su pie una soga, para que cuando entraran, ellos con miedo, ¿qué tal si Dios no perdona a su pueblo y mata al instante al sacerdote? Tenían que jalarlo con la soga para sacarlo del lugar santísimo. Era un momento así de temor, de reverencia. Entonces, para Zacarías, no siendo sumo sacerdote, lo más cerca que podía el lugar que podía entrar era al lugar santo. Solamente sacerdotes podían entrar. Solamente se iban a entrar a poner el pan de exposición, o se iban a arreglar las lámparas, y tenían que entrar y salir. Pero el que entraba a representar al pueblo en oración, interceder, y esto lo hacían en la mañana y en la tarde. Entonces 2 veces al día ofrecían este incienso, y tenía que quemar constantemente, representativa de las oraciones constantes que el pueblo de Dios debe levantar delante de Dios. Entonces le tocó a él,
La gente tal vez pensando, wow, ¿no estaba él fuera del favor de Dios? No tiene hijos y le tocó a él. Bueno, pero él lo tocó, fue escogido entrar al templo y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie y a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Yo me imagino que Zacarías, queriendo prepararse para este día, preguntó a los otros sacerdotes: oye, ¿cómo es? O sea, entrar y ofrecer incienso delante de Dios, ¿cómo es? ¿Qué voy a tener que hacer? Y ellos explicando: mira, cuando entras tiene que ser esto y aquello. Y entra y de repente un ángel se le apareció. Ha de haber tenido miedo porque nadie me dijo que esto sucede, nadie me dijo que un ángel me iba a aparecer. Pero vuelvo a decir, Dios le mandó su mensajero mientras él les servía. Sí, estaba hablando con el grupo de oración antes. Muchos de nosotros tal vez tenemos cosas que levantamos al Señor y decimos: Señor, confirme si es tu voluntad que haga esto, si es tu voluntad que haga aquello. Tal vez algunos pidiendo: Dios, dígame dónde debo de servir en la iglesia. Debo servir como mujer, debo servir como en los niños, debo de servir, no sé, Dios, ¿qué quieres? Debo servir en el grupo de alabanza, o cómo quieres usarme. Y se pongan a orar: Dios, quiero que confirmes esto y lo otro. Pero mientras se quedan esperando, no, pues Dios no me ha dicho, Dios no me ha confirmado. Pero mientras está sirviendo al Señor, Dios le manda esta promesa. Y deje de decirlo, hay muchas cosas que la palabra dice que es la voluntad de Dios hacer. Tal vez no la voluntad específica por la cosa que estás pidiendo a Dios, pero es la voluntad de Dios universal, que nos ha dicho a todos que debemos de amar al prójimo. Entonces, mientras tú estás esperando a Dios confirmar si tú vas a ir al África a subir como misionero, sirve aquí y ame aquí a tu prójimo que está a tu lado. Porque hay cosas que Dios nos ha mostrado que es su voluntad: orar, interceder, servir, amar, hacer discípulos. No se ponga a sentar sobre las manos: pues Dios, a ver lo que quiere que hacer. No sé lo que Dios quiere de mí. Pues sírvele. Y mientras le estás sirviendo, Dios te confirmará, Dios te dará esa respuesta a tu oración. Pero él temó delante de Dios. El temor se apoderó de él. Y en el verso 13 dice: y el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Wow. Ahora, antes de este momento que el ángel presentara delante de Zacarías, había 400 años de silencio. 400 años hay entre el testamento de el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. 400 años de silencio donde Dios no envió profetas a su pueblo para hablarles. El último profeta que tenemos aquí al final del Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento fue Malaquías. Y vamos a ver en Malaquías capítulo 4, los últimos versos. Dios dice esto a su pueblo. Esto es 4:4, Malaquías 4:4. Dice Dios a través del profeta Malaquías, y son las últimas palabras para cerrar el Antiguo Testamento: acuérdate de mi ley, de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Las últimas palabras del Antiguo Testamento es una advertencia: acuérdense de la ley, si no yo tendré que regresar con maldición.
Esas últimas palabras tal vez ha de espantar a alguien, ha de darles temor a Dios. Y las primeras palabras, después de 400 años, las primeras palabras son: no temas, no temas, porque tenemos un Dios de pacto y se ha acordado de su pacto. Zacarías, tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Algunos dicen, tal vez él entró a poner el incienso y dijo: Dios, deme un hijo. No, porque había ciertas cosas que él tenía que pedir a Dios al entrar a poner el incienso. Él tenía que interceder para el pueblo. No era momento para que él ofreciera sus peticiones a Dios. Eso era el momento que él intercediera por el pueblo y pidiera por la paz de Israel, pidiera para la bendición de Israel. Y saliendo de la oración, él iba a pronunciar la bendición de Aarón sobre el pueblo. Entonces, ¿no crees que él entró a pedir por ellos? Nosotros, yo creo que tenemos costumbre de llegar luego a Dios con nuestras peticiones. Y más nos importan mis preocupaciones, mis problemas, mis situaciones, mis deseos que los demás. Pero nosotros imitamos más a Jesús cuando estamos intercediendo. ¿Sabía eso? Porque Jesús ahora vive a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Siempre está intercediendo por nosotros. Entonces imitamos a Jesús más cuando por amor al prójimo ponemos las peticiones de ellos, necesidades de ellos más adelante que los nuestros. Y yo creo que ahí es cuando Dios nos conceda las peticiones que nosotros tenemos. Cuando estamos ocupando en servirle, cuando estamos ocupados en poner a otros delante de nosotros, eso es cuando Dios nos bendice. Cuando estamos de egoístas, solamente pensando en nosotros, queremos que otros nos sirven, queremos más nuestras peticiones, ahí es donde hay silencio. Ahí es donde Dios está esperando a que nosotros maduramos. Sí, Dios bendice, Dios contesta, pero quiere que nosotros maduremos a la imagen de Jesucristo, a interceder por otros. Entonces aquí él está delante del altar. El ángel le dice: no temas, tu petición ha sido oída. Es posible que hasta dejaron de pedir y pensaron que Dios ya había dicho que no. Dios contesta con sí, con no o espérate. Y muchas veces pensamos, porque estamos en el tiempo de espera, que Dios ha dicho que no. Pues ¿cómo sabes? Tal vez eso no es un no, es un todavía no. Pero debemos de seguir en obediencia, seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer en su palabra, así como Zacarías y Elizabeth. Y dice: lo llamarás Juan. El nombre Juan quiere decir Jehová es gracia. Qué bonito los nombres, ¿verdad?, que Dios escoge. Zacarías, Dios ha recordado. Elizabeth, mi Dios es un pacto, es un voto. Y Jehová es de gracia. O sea, Dios se recuerda de sus promesas y lo hace por su gracia, no porque el pueblo lo haya merecido. Y dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Obviamente una familia que tanto deseaban tener un hijo, el tener un hijo iba a ser un momento de regocijar, de tener alegría. Pero nota, no solamente ellos, pero dice: muchos se regocijarán por su nacimiento. Y luego nos dice por qué. Miren lo que dice verso 15. Porque él será grande, ahí está la palabra otra vez, delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Ahora, tal vez no es lo que ellos tenían en mente cuando pedían un hijo.
Tal vez pedían un hijo que iba a ser alguien importante delante del hombre también. Tal vez un sacerdote que llegara a hacer grandes cosas dentro de la religión, ¿verdad? Importantes y de influencia. Pero Dios dice aquí que será grande delante del Señor. Y muchos despreciaron al ministerio de Juan el Bautista. O sea, era un hombre solo, un hombre ermitano, que desde temprana edad se fue al desierto a vivir solo, a prepararse. Y no era hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él que empezó a predicar en el desierto, y su ministerio duró tal vez 6 meses. Y lo arrestaron y lo decapitaron. Entonces, ¿quién dirá que eso es un ministerio exitoso? ¿Quién dirá que es un hombre grande? Una estrella fugaz nada más, 6 meses de ministerio y tan. Pero delante de Dios, Jesús dijo que los hombres nacidos de mujer, no hay otro más grande dentro de los profetas. Palabras de Jesús. A veces nosotros podemos tener grandes expectativas de la gente, podemos tener grandes expectativas para nuestras vidas. Muchos padres pueden tener grandes expectativas para sus hijos, pero tal vez tus expectativas no son las expectativas de Dios. Tal vez tienes esperanza que tu hijo un día sea un ingeniero, un doctor, un licenciado de algo. Y tú lo preparas y escoges la escuela, lo mandas a un colegio privado y inviertes el dinero y quieres hacer esto y aquello para prepararlo a que sea exitoso en su vida. Pero ¿delante de quién? Porque nuestras expectativas y nuestra forma de medir el éxito no es la forma que Dios mide el éxito. Y yo he visto padres con buenas intenciones hacer todo el esfuerzo para poner a sus hijos en buenas escuelas, para que saquen una buena educación, pero al final en esas escuelas los indoctrinan al humanismo. Salen ateos, humanistas, socialistas, comunistas, y no saben de qué género son. Y uno dice, pues yo quería que salieran adelante, yo quería que fuera un hombre grande, un doctor, un abogado. Ahora ni sabe si es mujer o qué, porque lo estamos sirviendo al diablo en un plato servido. Aquí está. Cuando damos más importancia a la educación mundana que lo espiritual, y lo hacemos, tal vez no le decimos por palabras, pero lo decimos en las cosas que enfatizamos. ¿Qué calificaciones? Qué bueno, que buenas calificaciones. Te vamos a llevar por un nieve ermita porque saliste buenas calificaciones. Pero no le preguntes, y a ver, ¿cuántos versículos memorizaste? ¿Qué aprendiste hoy en la iglesia? Platícame, ¿de qué fue la lección? Y no toma interés en su discipulado espiritual. Hay más deseo a ver esas cosas. Bueno, ya no tiro tantas piedras, ¿verdad? Pero vemos que Dios tenía otra forma de llamarlo grande. Iba a ser un hombre consagrado. Cuando dice no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Aquí muchos creen que fue un voto de Nazareo, como Sansón, como Samuel. Un voto de Nazareo incluía no tomar vino, ni comer uvas, ni pasar por los viñedos. Y Sansón hizo todo lo opuesto de lo que se tenía que haber hecho. Pero Samuel fue un hombre justo delante de Dios y él guardó el pacto. Por eso tampoco no cortaban el cabello, no pasaban navaja sobre su cabeza. Eso era cuando Sansón pensó que la fuerza era en su cabello. No, su fuerza estaba en su pacto, estar consagrado a Dios. No fue el del cabello, sino su consagración a Dios, estar separado para la obra del Señor. Y aquí dice que desde niño será consagrado. Una consagración completa.
El nazareo y el voto de nazareo era algo que alguien podía tomar por un tiempo. Alguien quería mostrar su agradecimiento a Dios, tomaban un voto de nazareo, rapaban su cabeza y no lo cortaban por el tiempo del voto. Podían hacer el voto en un año, podían hacer el voto el tiempo que ellos prometían al Señor, pero en ese tiempo no tomaban vino, no comían uva, no cortaban su cabello, y era el voto de nazareo. Los sacerdotes también, Dios les dijo en la palabra que mientras ejercitaban su rol, mientras servían en el templo, no debían de beber vino. Muchos piensan que eso, el orden que Dios fue después que Nadab y Abiú pecaron y ofrecieron fuego extraño delante de Dios y Dios los mató. Tal vez fueron ebrios, por eso Dios los mató, porque ofrecieron fuego extraño y lo hicieron porque estaban ebrios. Entonces Dios ordenó a los sacerdotes que no tomaran vino mientras estaban en el trabajo. Pero Dios dijo a Juan que jamás iba a probar del jugo de la vid, jamás iba a tomar el vino. Y dice desde nacimiento. El otro día algo chistoso en el Facebook y ahorita recordé de eso, casi iba a reír. Y una foto de un padre dando una botella de cerveza a un niño de 1 año. Y el papá riendo, y decían el meme: antes se reían y ahora no me abren la puerta. O sea, de niños se reían que el bebé tomaba cerveza y ahora de grande que borracho no le abren la puerta. Y me hizo reír ahorita pensando en eso. Es cierto, ¿no? Que la gente hace eso tan costumbre, tan común, que hasta les hace algo chistoso cuando los niños toman una cerveza de bebé. Ah, mira. Pero Dios dice: no, desde el nacimiento será consagrado. Desde el vientre de su madre estará lleno del Espíritu Santo. Wow. No debemos delimitar a Dios en lo que Él puede hacer en la vida de los pequeños. No piensa porque son pequeños Dios no los puede usar con el poder del Espíritu. Yo he visto familias llegar a la iglesia porque el niño o la niña insistían a que querían ir a la iglesia. Padres que no, pues no íbamos a venir, pero él dijo que quería venir y pues aquí venimos todos. Y a veces que es triste, ¿no? Que el niño o la niña tiene que jalar a la familia a la iglesia porque los padres no tienen suficiente disciplina. Pero Dios los ha usado. No podemos poner límite a lo que Dios puede hacer en la vida de los pequeñitos. Y dice en verso 17: Él irá delante del Señor en espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es una referencia a la promesa que Dios dijo a través del profeta Malaquías. Dios lo va a cumplir a través de Juan. Juan no era Elías, pero vino en el espíritu y en el poder de Elías. Pero Dios dijo que iba a enviar a Elías. Por eso creemos que uno de los profetas en el libro de Apocalipsis va a ser Elías antes del día grande y temible del Señor. Pero él fue como precursor a preparar al pueblo delante de Jesús en su primera venida. Dice en verso 18: Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para anunciarte, para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Esto es interesante, porque él y su esposa pedían y pedían al Señor que les diera un hijo. Les presenta un ángel, dice: va a tener un hijo. Ay, yo soy viejo y mi vieja es vieja. ¿Y cómo vamos a tener hijos? Aquí él muestra una duda. Tenían un ángel enfrente de él
En vez de escuchar la palabra de Dios y confiar en Dios, en vez de mirar al Dios omnipotente, se mira a sí mismo y a su esposa y dice: imposible, imposible. Y en cuanto a la palabra de Dios o promesas de Dios, si tú miras a ti mismo o tu situación, vas a decir: esto es imposible. Pero no miras en el espejo, mira hacia arriba, que para Él no hay nada imposible. Yo he visto parejas pensando que no, pues ya tiro la toalla, quiero separar, porque están mirando a sí mismo y están mirando a su pareja. Dice: esto no es posible, ya no hay vida, ya no hay fruto en este matrimonio. Pero no miras a tu cónyuge, no miras al espejo, mira hacia Dios y cree en su palabra, porque Él sigue reconciliando familias, Dios sigue obrando. No miras a ti mismo ni a tu situación, mira hacia el Dios de la palabra que cumplirá. Y me encanta lo que pasó. Él dice: yo soy viejo. ¿Qué le responde Gabriel? Yo soy Gabriel. Yo estoy delante de Dios. O sea, tú eres viejo, pero yo soy ángel delante de Dios. O sea, no te fijas en ti mismo. Mira, aquí está delante de ti un ángel de la presencia de Dios. Le llama la atención y le dice: te quedarás mudo. Aquí vemos que la incredulidad trajo disciplina. Y tal vez puede pensar: pero Abraham también preguntó. Él dijo: ¿acaso he de tener hijo a mi edad de 100 años y mi esposa ha de amamantar a un niño teniendo 90 años? No dudó Abraham, porque Abraham no fue castigado. Es que Dios mira el corazón. Nosotros simplemente vemos las palabras que están en las hojas. Y Dios sabe que Abraham lo dijo como que wow, y él se rió porque se le hizo chistoso. ¿Voy a tener un hijo? Y cuando Sara dijo: ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo voy a amamantar un hijo a mi edad? Ella lo dijo con duda. También aquí vemos que Zacarías lo dijo con duda en su corazón. Cuando Gedeón dijo: Señor, deme una muestra, si tú quieres que yo salga con el ejército, haga que mañana el vellón salga mojado. Y él puso eso delante de Dios, una prueba. Pero tanto Abraham como Gedeón no fueron castigados. ¿Por qué a Zacarías? Porque Dios ve el corazón. Y como aquel hombre que dijo a Jesús: Señor, creo, pero ayúdame en incredulidad, tanto Gedeón como Abraham sabían que Dios los iba a afirmar con un señal. Sabía Gedeón que Dios lo que iba a hacer es afirmar su fe para que fuera a enfrentar el ejército. Pero él dice: ¿cómo puedo saber esto? Y lo dejo con duda, como que no puede suceder, estamos muy viejos, esto no sucede a los viejos. Y el ángel le dijo: te quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día en que esto acontezca. Tanto decías a Dios, le pedías con tu boca que te diera un hijo, ahora no puedes hablar hasta que esto acontezca en su debido tiempo, por cuanto no creíste a mis palabras. Verso 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Tenían que entrar, ofrecer el incienso, orar por su pueblo y luego salir y bendecirlos. Y dice el verso 22: pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señales y permanecía mudo. Cuando salía del templo tenía que enunciar sobre ellos la bendición de Aarón. Tenía que decir: el Señor te guarda, el Señor te bendiga, el Señor tenga de ti misericordia, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia y te dé paz. Pero salió y por su incredulidad no podía bendecir al pueblo. Y a veces nosotros en nuestra incredulidad no podemos ser de bendición a nadie más.
hasta que superamos nuestra incredulidad. ¿No crees la promesa del Señor? Dile: Señor, ayúdame en incredulidad. Ayúdame en incredulidad, porque así, superando esa duda, esa incredulidad, podrá ser de bendición para otros. Quedó mudo. Él les hablaba por señales, pero permaneció mudo. Dice el verso 23: cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a casa. Nota, todavía cumplió su trabajo. Estando mudo, castigado por Dios, cumplió su trabajo. A mí me gusta este hombre Zacarías. Cumplido. Muchos, me duele la uña, no voy a la iglesia. Hace frío, no voy a la iglesia. Está lloviendo, no voy a la iglesia. Pero él, aún mudo, no tiene hijos, su esposa estéril, seguía sirviendo. Dios lo castiga, termina su obra. Siguió adelante. Dice verso 24: después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora, él regresó a su casa teniendo la promesa del Señor, creyó. Ahora, aquí no dice que creó, pero el hecho de que fue con su mujer y concibieron, este hombre viejo dijo: pues me toca hacer mi parte. Y fue tener intimidad con su esposa. A él le correspondió obedecer y tomar ese paso de fe. Si Dios prometió que lo iba a hacer, pero él tenía que hacer lo que le correspondía, obedecer a Dios. Y su esposa concibió. Ahora, algunas mujeres dirán: pues si mi esposo fuera mudo, ya no me criticara, ya no me gritara, pues también te Dios porque tomas intimidad. Pero no, eso no fue la cosa. Fue la bendición de Dios que derramado sobre ellos pudieron tener un hijo. Y ella se recluyó, tal vez por la crítica, tal vez por las preguntas que la gente le iban a hacer. Decidió mejor retirarse un tiempo. Aquí no lo explica, pero dice el verso 25: ella dijo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Ella se dio cuenta que no era Dios que estaba en contra de ella, sino la afrenta venía de los hombres juzgando, de la gente criticando y murmurando: ¿por qué no tendrán hijos? ¿Por qué no les dio bendición? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? La afrenta no era de Dios. Ella obedecía a Dios. Ella y su esposo justos delante de Dios, haciendo lo que Dios les había llamado a hacer. Sabía que realmente solamente era la afrenta de los hombres, era por opinión de los hombres, pero no se guiaban por la opinión del hombre. Mucha gente hacen o no hacen porque primero piensan: ¿qué dirán la gente? ¿Qué dirán la gente cuando dejo de tomar? Cuando dejo de reunir, cuando dejo de ir a las fiestas. ¿Qué dirá la gente cuando estoy en la iglesia miércoles y domingo? ¿Qué dirá la gente cuando dejo de decir malas palabras? ¿Qué dirá la gente cuando empiezo a cargar mi Biblia? ¿Qué pensará la gente si voy a un viaje misionero? ¿Qué dirá la gente? No piensas lo que diga la gente. Delante de Dios, toma tus decisiones, cumple tus promesas al Señor, cumple tus deberes delante del Señor, porque Dios es digno todo el tiempo de que le obedecemos. Vamos a cerrar en oración. Señor, gracias por esta palabra, gracias por ejemplos como Zacarías y Elizabeth, que aunque no fueron perfectos, porque Zacarías dudó, aún lo usaste, no le quitaste la promesa de darle un hijo simplemente porque dudó. Sí, y lo disciplinaste porque un buen padre disciplina a sus hijos. Pero Dios, tenemos el ejemplo que tú usas instrumentos, Padre, como nosotros, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios, siempre a buscar
tu voluntad para nosotros, para nuestras vidas, para los hijos, Señor, siempre buscar que sean exitosos conforme a tu definición del éxito. Haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas y en nuestros seres queridos, Señor. Ayúdanos a caminar siempre delante de ti, conscientes, Señor, de agradarte con nuestras vidas. Ahora, Señor, bendice este tiempo de alabanza, de reflexión, Señor. Bendice el tiempo también de anuncios, que es importante para tu iglesia saber cómo podemos activarnos, cómo podemos involucrarnos aquí en la iglesia, Señor. Bendice este tiempo, te pido en el nombre de Jesús. Amén.